Atención a la última hora porque la vuelta a España del rey Felipe debido a los incendios se ha vuelto a despertar rumores sobre el paradero de la reina Leticia. Nadie sabemos dónde está ni estará las próximas semanas. Se especula con que realmente esos titulares, aquí de hecho lo dijimos antes que nadie, que Leticia y Felipe volvían a España por diferentes asuntos. El más importante, por supuesto, el de los incendios, pero sin perder de vista la evolución de su amigo Jaime Anglada y de la tía de Felipe, Irene de Grecia. Los pusimos a los dos, Leticia y Felipe, Felipe y Leticia, pero de Leticia no se sabe absolutamente nada. Mientras que Zarzuela se ha limitado a mandar un comunicado de parte de los dos, ha sido el rey Felipe quien ha comunicado que finalmente ha tenido que suspender sus vacaciones para mostrar solidaridad ante los incendios que asolan España. Aquí lo vemos vestido de militar en la base de Torrejón de Ardoz, donde tiene su cuartel la UME, la Unidad Militar de Emergencias, mientras que de Leticia no se sabe absolutamente nada. Decimos Leticia, decimos Leonor, decimos la infanta Sofía. Aquí hay mucho secretismo sobre el destino vacacional, un misterio que algunas cronistas reales están tratando un poco de descifrar. Todo el mundo sabe que estaban en Grecia, pero ellos no lo quieren comunicar oficialmente. Esto da paso a las especulaciones. Algunas exageradas, vamos a decir todas, pero otras que efectivamente pues guardan cierta coherencia. A ver, esto no sucede en ninguna monarquía europea. Los reyes suelen comunicar el destino y duración de su descanso veraniego al gran público, que no es una cortesía, sino que es lo que se debe hacer porque al final el país es quien sufraga esos días de asueto de las familias reales con los erarios públicos correspondientes, es decir, con lo que sale de nuestros impuestos. Sin embargo, los desplazamientos de Felipe y Leticia pues no están sometidos a esto. Llama la atención que siendo una de las monarquías que más transparencia ha mostrado con los gastos, pues en este sentido no se den más detalles. Es la modernización de la corona. La modernización tiene cosas buenas, pero tiene también cosas malas. Dicen que se debería reconsiderar el ocultamiento del destino de vacaciones de la familia real, sobre todo para evitar la proliferación de rumores que vienen a salvar la ausencia de una explicación plausible acerca del paradero de Leticia y sus hijas. Hay alguien que ha hablado, una cronista real muy informada, que sostiene una teoría muy concreta que ya se había hablado otros años. Es decir, Leticia y Felipe pasan las vacaciones por separado. La decisión de mantener el secreto, viene un poco por parte de Leticia. Recordemos que una vez, todavía princesa, estaba de uñas en Mallorca y se desahogó con una compañera periodista diciéndole que esto no eran vacaciones ni eran nada, porque al final tenía muchas cosas que hacer en Mallorca, menos relajarse. La reina quiere una vida. Según el periodista Jesús Rodríguez, dice que se pierde por Madrid con un discretísimo equipo de seguridad, que sus amigos son los de siempre, que los viernes son de cine, a veces en soledad, y los sábados para salir con amigos. Comparte con su marido y sus hijas el largo desayuno tempranero y siempre que es posible las cenas, en las que abundan las batallitas del padre. Su círculo son profesionales de clase media. Bueno, su círculo, hasta donde sabemos, el círculo de Leticia es el círculo que ha tenido de amigas periodistas. Bueno, ella ha expresado su voluntad de vivir una vida más o menos normal, pero claro, aquí esto no puede ser así. A ver, yo no digo, y esto lo entiendo, que Leticia tenga que salir aquí, a coordinar la UME, no. Pero bueno, como la Dana, algún tipo de gesto, alguna visita, pues yo creo que eso agradaría.
Pero claro, es que el asunto es que, según la mayoría de los medios, Leticia no está aquí. No solo que Leticia no está aquí, en España, sino que sus hijas tampoco. A Leonor, por ejemplo, la sitúan en la parte oeste de Estados Unidos. Dicen que en el estado de California, mientras que Leticia seguiría con Sofía, con su hija Sofía, en Grecia. Salen más rumores diciendo que Leticia no está en Grecia, sino que está en un nuevo destino, muy bien acompañada, y ya sabéis un poco por dónde voy. Y para colmo, los periodistas un poco más palanganeros de la vieja guardia dicen que está recibiendo críticas internas, en este caso por su suegro. Al parecer, Juan Carlos I ha aprovechado este, no sé si llamarlo error, de Leticia para arremeter duramente contra ella. Quiere que su imagen quede por los suelos para liquidarla cuando salga ese libro, esa biografía. Y él no esconde ya que no le gustaría tener a su nuera, bueno, que siguiera formando parte de la institución. Que con Felipe VI y Leonor, pues que habría bastante. Yo, a ver, ya digo, entre unas cosas, entre otras, si Leticia está en Grecia, está en la mansión de los reyes de Holanda, que dicen, que me hace mucha gracia, ¿no? Porque aquí parece como que está ella sola de vacaciones y no, dicen en compañía de un amigo, de un gran amigo. No, imposible, ¿vale? Sí es verdad, por ejemplo, de la reina emérita Sofía, que está en España, pues es verdad que a través de su fundación, como ya hizo con la Dana, pues ha mostrado todo su apoyo a las localidades afectadas. Ha puesto a disposición su fundación. Yo creo que se va a ampliar este capital de 50.000 euros para reforestar algunos de los bosques quemados en Ourense. Bien, yo ya digo, yo puedo entender absolutamente todo, pero no entiendo, ya digo, la tontería de las vacaciones, del misterio, de por qué mantenerlo en secreto. Vienen Leticia y Felipe y hoy prácticamente todos los medios, incluso los más monárquicos, se preguntan por la ausencia de Leticia, lo cual a mí me hace pensar que en este sentido habría algo más. Yo no lo entiendo. Ya digo que, a ver, hay algún artículo que recoge que ella no se quiere ver tan expuesta mediáticamente por el asunto que pasó con su hermana Erika, ¿no? En 2007, porque dicen que esa circunstancia, yo creo que nunca lo sabremos, tuvo que ver con la desmesurada exposición mediática a la que estaba sometida. Que si agobio, que si angustia, que si estrés, que si vigilancia insistente de paparazzis y periodistas. Todo lo que han vivido este año, las fotos de Leonor, el problema con el centro comercial de Chile. Yo entiendo que sí, que unos días de vacaciones, pero a ver, cuando hay una emergencia yo creo que en este sentido se tiene que parar todo. Yo, como digo, prefiero llevar esto un poco de manera más equilibrada. Yo no digo que esté ahí Leticia vestida de bombero apagando incendios, o que esté aquí en la UME, pero sí algún gesto, ¿no? Aunque supiéramos únicamente que se confirmase oficialmente que había regresado a España, pues yo creo que eso dejaría contenta a mucha gente, a pesar un poco, pues bueno, de que esté en su casa y que no tenga esas vacaciones. En fin, yo creo que esto le puede pasar factura, y ojo que estamos insistiendo mucho en los últimos días con el factor Juan Carlos, que el libro parece ser que promete ser una bomba y un ajuste de cuentas, sobre todo contra Leticia. Pero bueno, para eso todavía quedan meses. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo, y gracias por estar ahí.